Muchísimas gracias, Vanessa. A ver, entonces es un gran placer. Bueno, es la primera sesión que vamos a abrir para este mes de la herencia hispana. Ustedes ya vieron aquí en estas imágenes tan bonitas quienes van a ser los oradores durante el mes de septiembre y octubre. Así que invitamos a oradores que muchas y muchos de nosotros admiramos porque tienen carreras, algunos lejos de Latinoamérica. eh, bueno, y por eso se está celebrando este mes en este contexto. Y las carreras de estas personas han sido en Latinoamérica o son de Latinoamérica y continúan definiendo esta región. Y nos da mucha alegría presentar a Carlos, el primer presentador. La primera vez que yo me puse en contacto con él, yo escuché sobre él y sus grandes logros, lo que ha logrado. Yo les voy a contar un poquito más de ellos en un momento, pero yo tuve el gran placer de hablar con él y me impresionó tanto. Fue una conversación tan maravillosa y que presentamos en Focal Plane. Entonces, él estuvo de acuerdo en ser el primer orador en esta serie. Entonces, les voy a contar de que él obtuvo su licenciatura en Perú, la Universidad Cayetana, luego su maestría en la Universidad Mayor de San Marcos y luego su doctorado en la Universidad de California, Berkeley. Él se ha enfocado, bueno, ahora él es el profesor de biología molecular y celular física y química, titular de la cátedra Raymond y Beverly Sackler de biofísica de la Universidad de California, Berkeley. Tiene su enfoque en biofísica, entonces como parte de una de las grandes contribuciones es de que tiene laboratorios, dos, que básicamente hacen lo mismo en Perú que lo que se está haciendo en Berkeley. Entonces, él ha ayudado al desarrollo de recursos humanos y el intercambio de experiencias y peritencias en ambas regiones. Y por lo que tengo entendido, también en general ha sido bastante apoyo para muchas personas en Latinoamérica. Él y su equipo han desarrollado un método de varias detecciones moleculares individuales utilizando pinzas ópticas, pinzas magnéticas y microscopia de fluorescencia. Entonces, él ha ayudado a muchas personas que han desarrollado la ciencia y abriendo acceso para Latinoamérica de muchas maneras. Él también es un investigador del Instituto Médico de Howard Hughes, tiene más de 300 publicaciones y recientemente estaba viendo esto, así que sí, es con gran placer y emoción que nos queremos escuchar más sobre su trabajo y sobre su vida y, bueno, las preguntas y cómo vamos a abordar a los diferentes oradores en esta serie. Algunos van a hablar sobre cómo se desarrolló su carrera en Latinoamérica. Entonces, pueden hacer las preguntas, al final pueden ser de índole científica o si están interesados en ese aspecto profesional. Entonces, ahora le doy la palabra a Carlos para que nos dé su presentación. Gracias, Mariana. Es un gran placer estar aquí hoy y presentar esta charla. Ahora voy a compartir mi pantalla y si me lo permiten, entonces lo haré. Muy bien. ¿Y pueden ver mi pantalla? Sí. Y ahora necesitas cambiar cuál se ve. Oh, muy bien. La cambiaré y ahora se ve bien. Casi, casi. Intente de nuevo oprimir el botón. De nuevo. Muy bien, aquí. Quizás intente salir de modo de presentación y finalizar la demostración y reiniciar de nuevo. Sí, creo que hay que detener el modo de presentación de PowerPoint y reiniciar. Creo que no estaba compartiendo correctamente en Zoom. Intentémoslo de nuevo, entonces. Sí, intentémoslo. Como es a menudo el caso, las máquinas nos juegan trucos. Muy bien, todavía estoy intentando. Muy bien, veamos. Compartir.
Muy bien. Y ahora compartir. Se ve perfecto, gracias. Genial. Muy bien. Disculpen por eso. Muy bien, pues yo soy Carlos Bustamante y yo voy a contarles el día de hoy sobre trabajo que hacemos en mi laboratorio para estudiar las máquinas moleculares en la célula. Y pues deseo comenzar primero mencionando que muchos procesos de la célula requieren movimientos direccionales y estos movimientos direccionales, de hecho, son llevados a cabo por dispositivos que son como maquinitas que operan como motores moleculares. ¿Y qué quiero decir con motores moleculares? Pues los motores moleculares son máquinas que convierten la energía química y quizás de la hidrólisis de los enlaces, como por ejemplo la hidrólisis de la ATP o de gradientes químicos como gradientes de protones, y lo convierten a fuerza y o torque y desplazamiento. Y pues también podemos definir los motores moleculares de una manera más restringida y podríamos decir que los motores moleculares son enzimas que acoplan la catálisis de una reacción descendiente. Por ejemplo, a al desempeño o ejecución de una tarea mecánica. Y de esta manera, los motores moleculares funcionan como transductores de energía, convirtiendo la energía libre química a trabajo mecánico. Y lo hace mediante la generación de fuerza, de torque y de desplazamiento. Ahora, la célula tiene muchas y muchas, muchos casos de motores moleculares. Por ejemplo, aquí en la esporulación de Bacillus subtilis, la célula madre tiene que tomar el ADN y pasarlo a la espora y lo hace a grandes velocidades, 6,000 pares de bases por segundo. Y aquí la ATPase o la ATPasa es responsable de sintetizar el ATP en la mitocondria y también puede usar la energía del ATP para generar el gradiente de los de los protones. Y finalmente aquí muestro en esta tercera película la quinesina 5, la cual está involucrada en en la segregación. Y todos esos son ejemplos de motores moleculares y usan diferentes formas de energía química para convertirla a trabajo mecánico. Ahora, ¿cómo es que logramos describir la operación de los motores moleculares? Para eso es conveniente definir un espacio al que yo llamo el espacio mecanoquímico. En el espacio mecanoquímico, como lo muestro aquí, tienen en el eje C, tienen ustedes aquí la energía libre y luego en el eje X tienen la reacción química y en el eje Y tienen la posición o la coordenada mecánica. Y luego pueden ver la posible fuente de energía que se muestra aquí en café, la cual se define como las interacciones del motor con tanto el carril como el combustible. Así que esencialmente lo que hace es que está moviendo o difundiendo esta posible superficie, y aunque es parte de la superficie, no nada más está llevando a cabo química porque se va moviendo por el eje, pero lo que tiene que pasar es que tiene que moverse de tal manera que en esta región que está en pendiente tiene que llevar a cabo movimiento al mismo tiempo que lleva a cabo cierta química. Entonces, el motor esencialmente es un dispositivo que acopla esta coordenada química con esta posición de la coordenada mecánica.
Muy bien. ¿Qué es lo que deseamos saber sobre los motores moleculares? Si vamos a estudiarlos, ¿qué es lo que deseamos saber sobre ellos? Nos interesa ver unas cuantas propiedades. Primero, deseamos saber qué tipo de operación tiene el motor. ¿Es un golpe de fuerza o es un torniquete eh, browniano? Y básicamente, ¿cuál es el tamaño o el tamaño del paso del modelo? Y o sea, ¿cuál es el desplazamiento de cada molécula de combustible que éste consume? ¿Y cuál es la fuerza máxima o torque, que a menudo se le llama la fuerza máxima o el torque máximo, que de hecho puede generar esa máquina? Y esto es importante porque esto nos permite determinar lo que se llama la eficiencia termodinámica de la máquina o del motor. ¿Y cuál es el ciclo mecánico del motor? En otras palabras, ¿cuáles son los pasos o la química o mecánica que constituyen el ciclo de ese motor? ¿Y de qué manera su velocidad se relaciona a la fuerza? O sea, ¿de qué maneras la velocidad del motor se ve afectado por la fuerza o la carga aplicada al motor? Y eso es importante de identificar porque eso nos permite definir cuál será el paso que hay que llevar a cabo entre el acoplamiento entre la química y la mecánica, y en que se le aplica fuerza, y finalmente cuáles son las partes del motor y cómo son estas reguladas y coordenadas durante el ciclo del motor. Y por ejemplo, cuando hablamos del golpe de fuerza o el torniquete browniano, tenemos que empezar por describir qué es un torniquete browniano. Y ahora que estoy aquí usándolo, que es un espacio electromecánico, porque una cosa es la coordenada física y la otra la mecánica. Así que en el torniquete browniano que fue presentado por George Oster aquí en Berkeley hace varios años, el motor esencialmente se mueve de un lado para otro, oscila, ah, y fluctúa entre estas coordenadas electromecánicas sin hacer ninguna química. Y cuando el motor está en esa posición, ocurre un evento químico que de hecho le permite moverse a lo largo de la coordenada química, pero que usa un cambio en el motor que previene que el motor pueda regresar. Así que ahora que el motor está aquí, ahora tiene o se ha movido en esa distancia a lo largo de la coordenada electromecánica y no puede regresar, pero luego se queda aquí hasta que un evento electromecánico ocurre, y esto permite que el motor progrese de aquí a aquí a lo largo de la coordenada electromecánica. Y en caso de que haya un evento químico, este rectifica las fluctuaciones del motor a lo largo de la coordenada mecánica. Y esto es una reacción. Y nuestra polimerasa, que es responsable de copiar el ARN y perdón, el ADN a ARN, es el que lleva esto a cabo. Y ahora, este motor es un motor que durante su ciclo lleva a cabo una reacción química, pero al mismo tiempo progresa a lo largo de la coordenada mecánica, o sea que se va moviendo por esa diagonal. Así que el motor no puede realizar una reacción química sin moverse y viceversa. Y así que ese es el poder del motor, que también se encuentra en muchos es una propiedad de muchos motores de la célula. Y aquí, por ejemplo, cuando está la ADP en la mitocondria primero, ah, el primer golpe de fuerza lleva el primer paso y el primer movimiento, y luego la hidrólisis, que es otro evento químico, que es la hidrólisis del ATP, le permite completar ese golpe de fuerza. Primero es, lo hace a 1420 grados. Así que ese es el poder del golpe de fuerza. Ahora, ¿cómo podemos estudiar estas máquinas? Yo me gustaría decir de que sería durante el método de microscópico. Entonces, como por ejemplo, con las pinzas microscópicas,
pinzas magnéticas y microscopía de fluorescencia, porque se pueden detectar entonces la fuerza, el torque, el desplazamiento y el tiempo también son los que tienen los valores funcionales mayores para poder entender entonces cómo funcionan estos motores. Entonces, en mi laboratorio utilizamos pinzas ópticas, que son algo que hemos creado en mi laboratorio y de hecho hemos trabajado bastante duro para poder obtener la resolución más alta que se pueda obtener con este instrumento para poder estudiar pequeños movimientos y desplazamientos por estos motores. A ver, entonces, utilizando uno de estas pinzas magnéticas, perdón, ópticas, básicamente son una luz de láser que se enfocan por medio de un objeto por el microscopio. Y entonces esa luz puede atrapar materia y estas bolitas se pueden añadir a moléculas y para al mover entonces y en las bolitas podemos mover las moléculas que están pegadas a ellas. Aquí podemos ver un ejemplo de esto. Uno está atrapada por estas pinzas ópticas y pueden ver aquí que al mover esta trampa o el láser podemos estudiar la respuesta elástica de esta única molécula de ADN. ADN, perdón, este es un experimento que realizamos hace muchos años atrás, en 1992, en 91-92, y que realmente le dio el origen a este campo de fotomicroscopía. Quiero expander más sobre este experimento. Ahora podemos estudiar los motores moleculares porque si ustedes tienen acá estos motores que los representa aquí, este muñequito verde, si está aquí ligado a esta bolita que está siendo sostenida en esta trampa óptica que se muestra aquí en esta parte anaranjada. Entonces, cuando el motor se mueve, entonces tiende a jalar la bolita del centro de esta trampa. Mientras se va jalando esta bolita, entonces va a hacer que la dirección de la luz cambie un poco y al detectar el cambio en esta luz podemos determinar el nivel de desplazamiento que realizó el motor y también podemos determinar la fuerza que utilizó ese motor para realizar ese desplazamiento. Entonces, la fuerza que aplicó el motor para mover eh, aquí esta estructura que se muestra aquí en esta barra. Tal como lo dije, estas áreas de investigación se llama fotomicroscopía y es lo que les voy a presentar. Discúlpeme porque tengo un catarro así, entonces mi voz está así, usualmente no es así de como está, pero espero que pueda terminar entonces mi presentación sin tener muchos problemas. Bueno, entonces aquí el motor del que les voy a contar es esta. Este es el motor de empaque de bacteriófago Phi 29. Entonces tienen una ah, cápside y muchas veces este motor entonces se adhiere a la parte de abajo y entonces la función es de empaquetar entonces el ADN. Entonces, en este caso, entonces tiene tres anillos coaxiales. Entonces, si ustedes pueden ver que se mueve, entonces el primer anillo es el supuesto conector que conecta al resto del motor a la parte de abajo del capsir. Es el dodecamer. Y luego tenemos un aro de 5. Aquí se pueden ver en el color magenta. Y luego tenemos un aro de 5 ATPS, que son los cilindros de estos motores. Entonces podemos pensar eh, que nuestro motor tiene como 5 motores, 5 cilindros en su motor. Entonces tiene 5 ATPS, ATPasas, perdón. Luego podemos hacer estos experimentos que se muestran acá. Entonces podemos poner uno de estos
bacteriófagos que está en el proceso de empaquetar el ADN y se adhiere entonces a la bolita, a la superficie de la bolita, y luego podemos agarrar el otro punto del ADN y ponerlo a otra bolita que está en otra trampa óptica. Y aquí se pueden ver el símbolo por estas marcas, líneas negras. Entonces, cuando yo agrego aquí el ATP al sistema, entonces el motor va a empezar a empaquetar el ADN. Entonces, puedo hacer dos tipos de experimentos. El primero se llama la fuerza constante. Entonces, el motor jala el ADN, le empaca dentro de la capside, entonces va a sacar la bolita fuera de la trampa, pero también podemos mover y entonces va a haber más fuerza porque está trabajando contra la fuerza de la trampa del láser, pero podemos hacer que trabaje de manera constante, en una fuerza constante, entonces podemos moverlo para que entonces la fuerza no pueda cambiar. Y claro, entonces el movimiento de la pipeta nos va a dar información sobre el progreso que ha realizado el motor al empaquetar el ADN. Entonces, esto es lo que yo les muestro acá, donde, claro, aquí entonces esta línea se va a cortar para mantener entonces esa fuerza constante. Entonces, se ve más corta mientras va trans, mientras con el tiempo. Ya que estamos aquí, estamos midiendo entonces el- la longitud en referencia al tiempo. Entonces se puede ver la trayectoria del motor en física, la distancia a comparación del tiempo. Y entonces el pendiente muestra entonces la rapidez en que el motor está empaquetando el ADN en la cápside. Entonces, aquí podemos ver de que es 100 bps por segundo. Entonces, este motor está empaquetando el ADN a una velocidad de 100 bp por segundo. Entonces, quiero que se den cuenta de que mientras el motor está empacando el ADN, eventualmente, entonces el pendiente se va acortando más y más. Entonces, esto quiere decir de que hay algo que está disminuyendo la velocidad del motor, aunque tengamos la tensión constante. Recuerden esto, ¿por qué? Porque tal como ustedes van a ver, podemos ver y hacer un segundo experimento en donde no vamos a mover la pipeta. Simplemente vamos a agregar ATP. Entonces lo que va a ocurrir es de que el motor va a jalar la bolita del centro de la trampa y van a haber más y más fuerza. Y va a estar, mientras va trabajando contra esa fuerza, a tal nivel de que el motor ya no puede empaquetar el ADN. Entonces, eso es lo que llamamos la fuerza de torque del motor. Entonces, podemos mostrar aquí un histograma de este motor. Entonces, vamos a poder ver de que es un motor bastante poderoso con un promedio de fuerza eh, de pérdida de 55 piconewtons, pero pueden ver aquí que algunos de estos motores pueden empaquetar fuerzas aún más grandes de 70 piconewtons. Entonces aquí la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tenemos un motor tan poderoso para poder pensar de otra manera sobre esto? Entonces, eh, en nuestros cuerpos solamente te pueden generar 3 o 5 piconewtons de fuerza. Entonces, este motor que pueda generar 70 piconewtones de fuerza realmente es un motor sumamente poderoso. Así que eh, resulta que aquí la explicación es de que hemos calculado que al final de empaquetar este ADN dentro de la cápsula, entonces el motor está trabajando en contra de una presión interna de ADN dentro de la cápside de más o menos 30 atmósferas de ADN o es igual a 3 megapascal. Entonces la razón es de que el ADN se ha empacado de tal manera que la concentración del ADN al final del empaquetamiento es más o menos como 400 miligramos por cada mililitro, que básicamente es la concentración
que encontramos en el ADN cuando uno cristaliza el ADN, cuando uno crea cristales de ADN. Así que obviamente usted necesita un motor bastante poderoso para poder empacar el ADN dentro contra ciertas atmósferas de presiones, pero claro, uno diría, bueno, eso no tiene sentido, porque todo lo que la naturaleza tiene que hacer es realizar o crear una cápside más grande y entonces la presión no va a ser tan alta y entonces uno tendría que evolucionar entonces estos motores tan poderosos. Pero la naturaleza tiene otro problema. Y esto es que media vez se haya completado el empaquetamiento, entonces el motor se saca y entonces la colita de el bacteriófago entonces se pone y después de que todos los bacteriófagos hayan empaquetado, eh, eh, entonces se quiebra y entonces eh, difunde como 80 o 100 bacteriófagos nuevos que van entonces a otras células de bacteriosufilios. Y ahora el problema es, de hecho, cómo pueden poner el ADN en la nueva bacteria. Bueno, no hay ATP en el medio extracelular y de hecho ni siquiera tienen el motor original porque han tenido que sacarlo para poder inyectar el ADN. Así que la solución es de hecho usar la presión que se ha acumulado en la cabeza del bacteriófago y de hecho son 30 atmósferas de presión y se usa esa presión para inyectar el ADN del cápside a el huésped. Y como referencia, quería mencionar que cuando abrimos una botella de champaña, el tapón sale y diríamos que si es cava o espumante, cualquiera de ellos internacionalmente, ese vino tiene que tener una presión de dióxido de carbono de 5 atmósferas para poder venderse como un vino eh, que es como un espumante. Entonces, el ADN dentro de la cápside del bacteriófago tiene 6 veces la presión de una botella de cava. Así que eso nos dice cómo la naturaleza es muy mecánica y que realmente ha convertido la energía química del ATP, en este caso, en el potencial de energía química como un resorte químico de ADN y cuando llega el momento puede usar esa energía potencial y convertirla en energía cinética e inyectar el ADN dentro de la célula. Muy bien. Y así que ahora podemos calcular la eficiencia del motor. Aquí podemos ver que eh, cuánto es 70 piconewtons de fuerza y aquí podemos ver también esto en gran detalle, pero eso nos permite calcular el trabajo realizado por el motor y como sabemos la energía del ATP o de un ATP y así podemos entonces calcular que la eficiencia del motor cuando está parado es de 63% y esa es una gran eficiencia termodinámica. Nuestras máquinas eh, mecánicas que son creadas por humanos nunca serán tan eficientes como estas maquinitas. Así que esto nos lleva a otra pregunta. Disculpen. Y esta otra pregunta es, ¿cuál es el origen de la gran eficiencia termodinámica de estas máquinas moleculares? Otra manera de hacer esta pregunta desde el punto de vista físico es lo siguiente. Si tengo un sistema que está en estado A y este sistema se va a mover del estado A un nuevo estado, el estado B, y fuera del estado de equilibrio, porque estas están trabajando en condiciones que no tienen equilibrio. Entonces, ¿qué controla la cantidad de disipación de energía disipada en este proceso de ir de estado A estado B? Y por supuesto que si deseo que el proceso sea muy eficiente, desearé minimizar la cantidad de disipación. Y si quiero, y si me importa qué tan eficientes son estos procesos, entonces
trataré de ver cómo controlar la cantidad de disipación de calor. Así que trataré de ver cuál es el origen de esta eficiencia termodinámica de esas máquinas. Y si deseo saber esto, lo debo de postular de forma que conteste esa pregunta. O sea que cómo se controla la disipación al ir de estado A a estado B. Pues bien, no hace mucho tiempo se formuló una teoría y la formularon Sivak y Crookes, que decían que de hecho el trabajo, el exceso de trabajo relativo al equilibrio en un proceso que es el mismo debería ser Z o el coeficiente de fricción generalizada multiplicado por la velocidad de ir a B y se representa por este parámetro de lambda al cuadrado. Así que este es un derivado de ah, multiplicado de lambda por lambda al cuadrado. Y esa es la velocidad. Y también mostró que este coeficiente de fricción generalizada, el cual varía dependiendo de dónde se encuentren en la trayectoria, o sea que es el parámetro de control de lambda, todo depende y todo depende del equilibrio, no que este sea un proceso de desequilibrio, sino que también es la coalición de fuerzas en equilibrio. Así que finalmente, luego se pregunta, ¿cuál es el protocolo que nos permitirá ir de A a B y minimizar la disipación en esa trayectoria? Y determinaron que o demostraron que la trayectoria que minimiza la disipación es una en la que la velocidad del cambio de lambda, o sea, que es el parámetro de control, o sea, la velocidad en la que el sistema se mueva de A a B mediante su trayectoria, que es lambda, varía y es directamente proporcional al valor instantáneo de esa lambda y de el coeficiente de fricción generalizada, o sea que va a ser la raíz cuadrada del coeficiente generalizado de fricción. Y eso es lo que la teoría propone. Muy bien. Así que, por supuesto, que deseamos, de hecho, estudiar si estas trayectorias, de hecho, nos muestran ese tipo de cambio de velocidad para poder, de hecho, optimizar la eficacia del motor. Pero estudiar estos motores, como ustedes sabrán, no es fácil, así que decidimos, de hecho, probar o poner a prueba la teoría. Primero, utilizando este modelo de juguete, donde está una molécula de ARN que está adherida a esas dos bolitas que están en diferentes vías y cada una de ellas está haciendo o está sosteniendo o está siendo sostenida por una de esas bolitas. Y aquí el proceso va a ser tomar esta molécula de estar plegada a estar desplegada. Y de hecho, vamos a abrir esta horquilla de ARN. Esa es la idea. Y este parámetro de control es la distancia entre las bolitas y la velocidad a la que separe esas bolitas va a ser el derivado de lambda, que es eh, de lambda sobre eh, de tiempo, de t. Muy bien, al mismo tiempo deshacer la correlación de las fuerzas para poder calcular la autocorrelación de las fuerzas para poder calcular Z o el coeficiente de fricción generalizada que ocurre cuando se va desde un estado plegado a desplegado. Y aquí vemos que la fuerza va fluctuando y luego debemos de empezar a crear mucho y luego se ve que va creando menos. Pero al ver la autocorrelación, lo que podemos ver es que al principio el coeficiente de fricción generalizada sube y luego baja y luego
sube y luego baja de nuevo. Así que si deseo minimizar la disipación de acuerdo a la teoría, de hecho, esto no se debería de mover a una velocidad constante, sino que al principio se moverá rápido porque la fricción es pequeña, pero cuando incrementa la fricción, de hecho, va a bajar a velocidad y cuando regresa de nuevo a ser pequeña, puedo subir la velocidad de nuevo. Así que ese sería un protocolo muy ingenioso que debería de minimizar la disipación, ¿verdad? En este proceso. En comparación, y quizás sea algo, un protocolo ingenuo en el que no me importe, donde ponga una velocidad promedio, aplique una velocidad promedio. Entonces aquí tenemos un protocolo inteligente y uno que es ingenuo. Y aquí podemos, cuando vemos la fuerza contra la extensión, vemos que cuando se aplica la fuerza se abre de repente la horquilla y cuando se relaja la horquilla podemos ver que esta se dobla de nuevo bajo fuerza baja. Y esta es la histéresis que se ve aquí en la zona roja y que de hecho es la cantidad de energía que ha sido disipada en el proceso. Y cuando uso el ciclo ingenuo, tengo mucha menos disipación que cuando uso el óptimo o el que es ingenioso que acabo de describir. Y de hecho, pueden ver aquí que cuando ocurre la máxima disipación es cuando está en el centro y aquí se disipa mucha energía. Cuando por el contrario, cuando se usa el protocolo ingenioso, hay mucha menos disipación. Así que quizás yo tenga la conjetura de qué manera las máquinas moleculares han evolucionado para aprovechar la energía y convertirla en trabajo útil, minimizando la disipación de calor. En el caso del bacteriófago que había estado mostrando, cuando el motor de hecho empieza a llenar la cápside del bacteriófago con mucho ADN, empezamos a ver comportamiento muy interesante porque el motor empieza a generar pausas largas o empieza a moverse muy lentamente antes de detenerse, luego va rápido y luego lento de nuevo y luego rápido, luego lento. Y eso lo pueden ver aquí en estos diferentes rastros, lo que nos hace preguntarnos si de hecho esa es una manifestación de la capacidad de este motor, de hecho, de poder controlar la cantidad de disipación que ocurre adaptando la carga o adaptando la velocidad a la que llevan a cabo el trabajo para que sea proporcional a la fricción o a la carga que están experimentando. Otro ejemplo es un motor que estamos estudiando en el laboratorio, que es el ribosoma. Es posible para sintetizar el prótesis nosotros mismos y entonces podemos hacer un experimento como este donde eh, podemos ver el movimiento de la ribosoma en el ADN y podemos ver cómo la ribosoma invade el ADN y podemos medir entonces esa invasión entre la distancia, porque cada vez que se abre, entonces esta distancia quiere decir de que entonces vamos a mantenerlos en una fuerza o de tensión constante. Entonces lo que vemos es de que el motor, y si seguimos entonces el ribosoma, se mueve con una resolución de un común. eh, Entonces, sí, sí, yo diría es bastante fácil abrir entonces la horquilla. Entonces el motor estaría yendo 90% a una velocidad más rápido, lo que llamamos entonces una vía más rápida, si es que vamos por esta vía. Y luego solamente un 10% pasaría por lo que se llama entonces la vía más lenta. Entonces ese motor tiene la capacidad, de hecho, de tener dos diferentes... am, dos diferentes velocidades, la rápida y la lenta. Y entonces pueden ver este contenido. El motor se va entonces a 90% en esta vía y al 10% en esta vía, pero cuando el motor ve
que hay una estructura más fuerte secundaria. Entonces podemos ver por medio de los experimentos de que entonces el motor ahora cambia a un 50% la trayectoria por la vía más rápida y luego 50% a la menos rápida. Entonces el motor va cambiando de velocidades para poder pasar por las barreras para entonces ver una superficie de ARN. Entonces, esto es una manifestación de lo que yo les acabo de explicar y explica por qué estas máquinas son tan eficientes dinámicamente. Entonces, quiero que regresemos entonces al motor del bacteriófago 29. Eventualmente desarrollamos un instrumento de alta resolución que nos permitió realizar un experimento como este, utilizando una trampa doble con una máquina de pinzas ópticas. Entonces aquí pueden ver de que la máquina aquí está empaquetando el ADN. Agarré entonces la punta del ADN y lo puse en otra trampa y luego agrego el ATP. Entonces, esto es lo que podemos ver a una resolución muy alta. ¿Se recuerdan que tenemos una trayectoria que era bastante continua y ahora vamos a ver una trayectoria, pero vamos a poder ver entonces esto en una resolución más alta? A ver, no sé por qué razón no se pudo ver aquí. A ver, voy a probar de nuevo. Disculpen. A ver, a ver, se parece que sí ya está trabajando. A ver, no entiendo por qué no se puede ver, pero bueno, de todas maneras, aquí es lo que está ocurriendo. Y ustedes pueden ver acá que vamos a ver entonces esa trayectoria, ahí la vemos, ¿ya? Entonces el motor se está realizando esta, una velocidad y una fuerza constante. Entonces, han- ahora se pueden ver aquí que aquí hay un periodo donde no ocurre nada y luego hay momentos de energía donde empieza a empaquetar el ADN y luego entonces disminuye y luego otra vez hay otro momento en que eh, se crea esta ráfaga de... Entonces, de hecho, yo les puedo mostrar aquí en esta imagen de que estas trayectorias que muestran estas diferentes ráfagas y permanencias. Entonces, yo he cambiado aquí la cantidad de ATP que he utilizado en el motor. Aquí en la línea negra, entonces están trabajando con 5 micromolares de ATP y luego empiezo a incrementar entonces la concentración de ATP mientras les estoy mostrando las otras trayectorias. Entonces, quiero que vean que las ráfagas es la distancia entre estas líneas, es de 10 ráfagas de bebé. Entonces, independientemente de la concentración del ATP, es una bastante concentración alta de ATP, entonces debería de tener ráfagas de 10 bps. Pero aquí vemos a 5 micromolares. Lo que cambia es que aumenta entonces la distancia de la pausa mientras voy. Entonces indica de que entonces cuando hay poca cantidad de ATP, entonces las pausas son más largas porque entonces el motor no está saturándose con ATP, pero cuando hay mucho ATP entonces en medio, entonces la pausa es bastante corta porque el ATP entonces se enlaza a los 5.5 subunidades en el motor y ese motor entonces ya está listo para transubicarse entonces por 10 BPs. Entonces, si yo les digo a ustedes de que este es un motor pentamétrico, entonces todas las 5 unidades son idénticas y les digo de que los pasos, las ráfagas son 10 BP de pares de bases. ¿Cuántas son empaquetadas por cada una de estas unidades o ATPs? Haces, perdón.
divididos por 2 y 10 dividido por 5 es equivalente a 2. Entonces, cada una de estas unidades está empaquetando 2 pares de bases. Y eso fue lo que nos imaginamos. Y luego mi estudiante un día vino y me dijo, mira, lo que encontramos es de que los pasos, ah, cada uno de estos 10 pares de bases tiene 4 pasos de 2.5 pares de bases. Entonces yo me preocupé bastante por esto, porque sabía de que habían 5 ah, pares de bases, pero solamente 4 de estos estaban funcionando y no estaban haciendo 2, sino que 2.5. Entonces le pregunté a mi estudiante y le dije, regresen, nunca vamos a poder publicar esto. Entonces deben de volver a realizar este experimento muy cuidadosamente. Se fue, regresó 3 semanas más tarde y me dijo, él está correcto, no es 2.5, es 2.4 menos 0.01 pares de bases. Entonces estableció de que el motor de hecho sí empaqueta en 4 pasos de más o menos 2.4, 2.5 pares de bases. Entonces, eso quiere decir de que uno de los ATPS no está realizando uno de los trabajos, no está haciendo trabajo, perdón, cuatro de los ATPS sí están realizando el trabajo, pero uno no está realizando nada de trabajo. Entonces, mis estudiantes inmediatamente ya le llamaron el PI, obviamente, al quinto, y entonces estableció de que había alguna eh, interrupción en la simétrica. Entonces aquí les puedo mostrar aquí que aquí está. El motor está en una pausa, luego hace 4 pasos de 2.5 eh, pares de bases y luego va en una ráfaga y luego entra de nuevo a la siguiente pausa. Entonces, una de estas subunidades está realizando estos trabajos como probablemente un trabajo regulatorio. Entonces, voy a cortar la historia y les quiero decir qué es lo que hemos aprendido sobre este motor desde ese entonces. Entonces, sabemos de que este es un motor bastante poderoso. Ya les he dicho de que pueden generar fuerzas de hasta un 70% de piconewtons. Sabemos de que entonces estas sabemos de que estos golpes de fuerza entonces coinciden con el PI que emite. Ya también les he enseñado las actividades de AT PASA y luego también que las actividades son bastante coordinadas. El motor, al parecer, realiza bastante contactos electrostáticos críticos dentro del ADN que se está empaquetando cada 10 fosfatos. Y estos contactos electrostáticos tienen funciones regulatorias y también funciones que ayudan con la carga. Y una vez que una subunidad es especial, ya no lleva a cabo una tarea mecánica. Así que esta es la explicación de cómo el motor, de hecho, hace el trabajo durante la primera pausa, la segunda pausa y durante cuando enlaza 1, 2, 3, 4, 5 ATPs y luego hace la hidrólisis y libera la subunidad especial y luego empieza a de nuevo a hidrolizar y luego sigue los pasos de crear 2.5 bases a la vez y hasta que entra a una nueva pausa y de nuevo eh, aunque se utilizaron solamente 4 unidades, eh, no tengo el tiempo de, o subunidades de ADN translocado y no tengo tiempo de mostrarles la quinta, eh, pero también se adhiere a hidroliza ATP. Carlos, no sé si has visto el tiempo, pero quiero dejar tiempo para preguntas. Sí, normalmente doy esa charla un poco más rápido, pero me preocupaba que no se pudiera traducir, pero necesito 2 minutos más.
Perfecto, muy bien. Así que aquí está el perdón, el ciclo mecánico del motor, como se muestra aquí, el ATP también se muestra como las subunidades especiales hidrolizan el ATP y también vemos aquí cómo se van creando 2.5 pares de bases a la vez. Así que la pregunta que queda es ¿qué es lo que rompe la simetría del anillo? Y encontramos la respuesta haciendo una pregunta completamente diferente y esa es que si el motor gira el ADN y para eso hicimos otro experimento y aquí pueden ver que tenemos una bolita en la micropipeta y otra bolita en la trampa eléctrica y nos preguntamos, de hecho, el motor gira el ADN y aquí lo que vemos mediante esta película que cuando agregamos el ATP y por supuesto que esto no está funcionando muy bien, pero aquí pueden ver de hecho que conforme el proceso ocurre y como el empaquetamiento ocurre, el motor de hecho está rotando o girando el ADN y eso se ve como una rotación del motorcito. Y sí. El motor puede generar torque y también puede generar fuerza y como pueden ver lo hace a los 70 piconewtons y también a cuánto de esto hace. Determinamos que lo hace cuando está a 1.5 grados en el par y el motor de hecho también ah, está en contacto con 10 bases. Después de empaquetar 10 bases, la subunidad especial busca fosfato y no lo puede encontrar. Entonces, gira el ADN exactamente por 15 grados por cada 10 bases de pares o 1.5 por cada, por cada par de bases, perdón. Y es por eso que el motor tiene que girar el ADN para que así la unidad pueda retener la identidad de los detalles y poder coordinar todo el ciclo del motor. Ahora voy a reproducir este video que quizás no se reproduzca. Ay, no sé por qué se atoró, pero de cualquier manera aquí pueden ver el motor y pueden ver que al final o durante la pausa hay ese cambio de ATP a ADP entonces, se adhiere, enlaza ATP y libera ADP. Y finalmente, la subunidad especial es eh, hidrolizada, pero luego lo que pasa es que deja de hidrolizar y luego empieza a translocar y lo hace 2.5 pares a la vez, así, 2.5, 2.5. Y a propósito, ¿por qué fosfato? Porque su unidad especial gira a 14 grados y luego empieza el ciclo de nuevo. Y esa fue mi presentación y ahora voy a darles los reconocimientos. Bueno, quizás, ya que ahora que ya está corriendo el video, aquí puede ver la rotación de 14 grados y al finalizar esta, muy bien. Bueno, de cualquier manera, permítanme decir que esas son las personas que hicieron el trabajo durante los años y me detendré aquí, pues ya que se nos acaba el tiempo. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Fue una charla absolutamente fantástica. No sé si haya preguntas del público en este momento. Tenemos tiempo quizás para un par de preguntas. Y como mencioné al principio, las preguntas pueden ser científicas o sobre la trayectoria profesional de Carlos. ¿Les interesa preguntar sobre ella? Yo tengo una pregunta rápida, mientras que las demás personas te animan. ¿Cómo fue que te estableciste y cómo te interesaste en esta área de la ciencia y qué tan difícil fue establecer todo lo que has utilizado para este tipo de trabajo?
Sí, gracias por la pregunta. Bueno, miren, lo que me pasó a mí es que de hecho, originalmente me capacité como un científico teorético aquí en Berkeley y al terminar mi doctorado, de hecho, mi profesor me ofreció un postdoctorado al tiempo que yo buscaba empleo porque intenté regresar a Perú y desafortunadamente en aquel entonces el país había recientemente empezado la guerra civil con Sendero Luminoso, que fue el grupo de la guerrilla. Entonces, no había trabajo para biofísicos como yo, así que regresé a los Estados Unidos y mi profesor me ofreció un postdoctorado, lo completé, pero era un postdoctorado experimental y luego tuve que buscar empleo. Y el único empleo que encontré fue en la Universidad de Nuevo México, en Albuquerque, y de hecho estar ahí me ayudó bastante porque ahí estuve muy aislado y podía imaginar experimentos locos que nadie había imaginado. Y uno de ellos fue el de tomar por los extremos una molécula individual de ADN y solo para poder aprender sobre la necesidad de la molécula. Y fue un experimento divertido y ese fue el inicio de esta trayectoria de este campo. Y descubrí que la mejor manera de hacerlo es estar alrededor de instrumentos y perfeccionar esos instrumentos cada vez más hasta poder crear experimentos que no habían sido eh, eh, hechos antes, que eran inéditos. Así fue como yo ingresé en este campo. Muy interesante y pienso que también es inspirador para a la juventud, para que vean cómo alguien puede lograrlo. Y por supuesto que tú eres un científico muy bien establecido y para alguien que vaya apenas empezando, quizás puede ser abrumador preguntar cómo llegar ahí, ¿verdad? Pero qué lindas reflexiones. ¿Hay alguna otra persona que desea hacer alguna otra pregunta? De lo contrario, em, Carlos, ¿estás de acuerdo en que compartamos tus datos de contacto con otras personas para que puedan comunicarse contigo para más preguntas? Por supuesto que sí, con gusto. De hecho, me gustaría contestar preguntas y así que sí, pueden compartir mis datos de contacto y a mí me interesaría ver de qué manera pueda yo apoyar a estudiantes de países ah, de Latinoamérica hispanoparlante, pero también en Brasil y, y pienso que eso es un trabajo maravilloso y que es posible, de hecho, hacer aportaciones muy importantes a la comprensión de la naturaleza, de hecho, llevando a cabo eh, procesos o métodos científicos y de hecho sí se puede reunir a científicos y esto lo demuestra. Y sí se puede aquí en los Estados Unidos y sí se puede también en Patria Grande, en Sudamérica, en Centroamérica y en México. Se puede lograr, pero esto requiere de mucha dedicación, de mucho esfuerzo, de mucha disciplina. Disciplina personal es algo muy importante, tener disciplina y tener objetivos bien definidos en la carrera y en el diseño de la carrera científica. Y de esa manera, de hecho, se puede lograr progreso y en algunos casos hasta tener éxito. Ese es un muy buen mensaje. Y esta charla habrá sido grabada, así que voy a compartir el enlace con todas las personas que no pudieron presentarse hoy. Habiendo dicho eso, gracias, Carlos, eres increíble, soy una gran admiradora y te doy las gracias por participar en esta miniserie. Ha sido un placer. Muchas gracias por invitarme.